Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Translate to Travel y quería comentarles sobre cómo se le pone el precio a una traducción pública. Una traducción pública u oficial. En algunos países se llama también traducción jurada, ¿sí? Es la que firmamos y tiene validez como un documento legal. No me voy a detener sobre cómo se cotiza una traducción audiovisual o una traducción no pública o una traducción literaria porque son diferentes tipos de presupuestos. Eh, pero bueno, vamos a ver de qué depende ese precio, cómo ponemos el precio a las traducciones públicas. Básicamente hay tres factores. Una es la combinación de idiomas, el otro es la complejidad del texto y la tercera es la extensión del documento. Vamos al primer factor, la combinación de idiomas. Cuanto más inusual sea esa combinación de idiomas, más elevado es el costo de la traducción, porque el idioma es más difícil, porque hay menos traductores de ese idioma y demás. Estoy en Argentina, así que me voy a referir a mi idioma nacional, que es el español, y cuando se traduce de un idioma extranjero al español, se supone que es más fácil para nosotros porque es nuestro idioma y lo manejamos y por eso es más barato. Cuando traducimos del español al inglés, al árabe, al noruego o a lo que fuere, es más caro. Hay una clasificación por idiomas de los más fáciles, digamos, a los más difíciles, considerados difíciles. En la primera clasificación están el inglés, el francés, el italiano y el portugués. En la segunda, el alemán y el neerlandés, que incluye el holandés y el flamenco. En la tercera, el noruego, el lituano, el ruso, el esloveno, el checo, el danés, el polaco, el búlgaro, el sueco y todo ese tipo de idiomas. Después, en el cuarto lugar o cuarta categoría estarían el árabe, el griego, el farsi, el persa, el hebreo, el latín, el finlandés, el húngaro, el turco. Como los más difíciles estarían el chino, el japonés, el coreano, laosiano, bueno, todo ese tipo de idiomas. Con respecto al segundo factor, la complejidad del documento, obviamente, cuanto más complejo es el documento, es mayor el precio. Entonces, los colegios de traductores distinguen 4 categorías de documentos. La categoría 1 o el tipo de documento 1 son las partidas, pasaportes, certificados y demás documentos personales. Los certificados de reincidencia, por ejemplo, y demás. El segundo tipo son los documentos relacionados con la educación, diplomas, analíticos, programas de estudios y demás. En la tercera categoría están los poderes, escrituras, testamentos, actas, documentos notariales, sentencias judiciales, expedientes judiciales, oficios, exhortos y demás. Y la cuarta categoría son los contratos, los papeles de comercio, los estatutos societarios, actas de asamblea y directorio, balances, y también los estudios y documentos científicos y técnicos y las patentes de invención. En cuanto al tercer factor que influye en el precio es la extensión del documento, obviamente a mayor extensión, mayor precio. Nosotros contamos, en las traducciones públicas no se cuenta por palabras, sino por foja de traducción. La foja de traducción son 500 palabras tipeadas en la traducción, no en el original, ¿sí? O fracción menor. Entonces, como es fracción menor, se considera que el mínimo que se cobra es una foja.
Eh, Aquí doy varios ejemplos, por ejemplo, 470 palabras no llega a las 500 palabras, pero es una fracción y por eso es una foja. 647 palabras son 2 fojas y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula? Bueno, nosotros al finalizar la traducción vamos al conteo de palabras, a la función contar palabras en Word, y ahí podemos obtener la cantidad de palabras que tiene nuestra traducción. Es por eso que nosotros tenemos que ver el documento y muchas veces hacemos un poco de adivinanza sobre el documento porque en ocasiones pensamos que nos va a ocupar un documento, por ejemplo, una foja y finalmente ocupa 2. O pensamos que va a ocupar 2 fojas y ocupa 3. Así que eso puede suceder también, porque los documentos no son todos iguales. Y justamente por eso es que el traductor pide ver el documento. Muchas veces me dicen, quiero saber cuánto sale traducir una partida de nacimiento. Y le digo, mándame la partida. Yo me imagino que el cliente se debe preguntar, pero si ella traduce partidas de nacimiento todo el tiempo, ¿cómo no sabe cuánto sale una partida? Bueno, porque los documentos, aunque son similares, no son siempre iguales. Algunos tienen más sellos, otros tienen menos sellos, según la provincia, según de qué país es. Entonces necesitamos ver el documento para hacer ese trabajo de adivinanza, en cierto sentido, de cuánto nos podrá ocupar la traducción. Es importante saber que no es solamente la traducción del texto, sino la traducción de los sellos de agua, de todo lo que aparece en la hoja, lo que aparece al costado, lo que aparece abajo. Cuando hay siglas, las siglas hay que explicarlas y eso lleva muchas palabras, porque muchas veces tenemos que mencionar la sigla en español y después en inglés, la traducción. De manera que no es todo tan... el original tiene 100 palabras y entonces la traducción va a tener 100 palabras. No es así. Por otra parte, cuando se traduce del inglés al español, en el inglés hay menos palabras para decir lo mismo en español. Entonces, a veces hay que sumarle a la traducción más palabras porque va a terminar siendo más larga la traducción de lo que es el original. Como ejemplo les voy a mostrar 3 partidas de matrimonio. La primera, de 1943, tiene 5 carillas, está manuscrita, tiene hoja adicional de firma, certificado de partida entregada paga y la apostilla que no se traduce pero se menciona. La segunda es de la provincia de Santa Fe, de 2003, y tiene 4 carillas, es manuscrita, tiene muchos sellos, un ticket, luego una legalización del Poder Judicial de Rosario y la apostilla. Y la tercera es de 2020, tiene 3 carillas, está totalmente digitalizada. Bueno, ahora que vimos los factores principales para ponerle el precio a una traducción, los factores que influyen en el presupuesto, vamos a ver otros que, si están presentes, también pueden modificar ese precio. Los casos de urgencia son los más usuales cuando se presenta un cliente que necesita una traducción urgente. Lo más seguro es que el traductor tenga que dejar de lado otras cosas que pensaba hacer en ese día para poder dedicarse a esa traducción, sea otros trabajos u otras actividades que él tenía pensadas, tal vez quedarse despierto a la noche muchas horas hasta las 3 de la mañana o algo así para poder terminar la traducción. Entonces, el Colegio de Traductores, previendo esos casos, sugiere cobrar por lo menos un 20% más de lo que se cobraría una traducción en condiciones normales. Otro caso que no es tan común, pero puede darse, son los originales difíciles de leer. Si el original sobre todo es manuscrito, por ejemplo, esas partidas de nacimiento de los bisabuelos que estaban escritas a mano
con una letra que no la entendés ni en tu propio idioma, bueno, en ese caso que vamos a tener que invertir mucho tiempo en descifrar qué dice el original, vamos a tener que cobrar de más por ese trabajo y por ese tiempo de más que vamos a tener que dedicarle a la traducción. Y otro caso que sí es bastante común son los formatos que requieran mayor tiempo de diseño o edición para entregar la traducción como la quiere el cliente. Por ejemplo, a veces en una patente de invención, por ejemplo, vienen los diagramas o los diseños, los dibujos del elemento que se quiere patentar, de una maquinaria o lo que fuere, y hay que ponerle los nombrecitos con las referencias y demás, y usar ciertos programas de edición que son diferentes de Word, y lleva mucho tiempo. Bueno, ese tiempo se compensa con los honorarios. Y ahora vamos a ver algunas preguntas frecuentes que nos suelen hacer. ¿En qué se basan los honorarios del traductor? Los colegios de traductores publican en sus sitios web los honorarios por foja que sugieren cobrar a sus matriculados, según la combinación de idiomas y la complejidad del texto. Entonces, como están publicados, están al acceso de cualquier persona. Pueden ir al sitio web del colegio de traductores que ustedes prefieran y fijarse cuánto se está cobrando actualmente. Por ejemplo, traducir una patente de invención por foja. Otra pregunta es, ¿el traductor debe obligatoriamente cobrar los honorarios publicados por el Colegio de Traductores? La respuesta es no. El matriculado no está obligado a cobrar lo que establece el colegio, pero se considera una falta ética pasible de sanción cobrar muy por debajo de los honorarios sugeridos, ya que constituye competencia desleal y perjudica a la profesión. De modo que si yo cobro el 50% de lo que dicen los honorarios del Colegio de Traductores y alguien me denuncia, me pueden suspender la matrícula o puede haber alguna acción disciplinaria en mi contra, por ejemplo. Otra pregunta muy común es si el precio de la traducción incluye la legalización del Colegio de Traductores. La respuesta es no. Los honorarios del traductor corresponden únicamente a la elaboración de la traducción. Y la responsabilidad del traductor es traducir, no es ni informar sobre qué pasos tiene que dar el cliente antes o después de la traducción, ni llevar a legalizar el documento. No es una obligación del traductor. Si el traductor lo hace es porque quiere, pero no es obligación. Yo puedo, por ejemplo, que de hecho lo hago cuando una persona me pide un presupuesto, yo le informo que los documentos tienen que estar previamente apostillados, dónde los puede apostillar, a quién se puede dirigir si quieren apostillar o legalizar un documento, qué es lo que tienen que hacer después. Yo me ofrezco a hacer la legalización ante el Colegio de Traductores después de realizar la traducción. Hay traductores que cobran por eso, hay traductores que no cobran por eso, pero no es una obligación del traductor. El traductor lo hace si quiere. La obligación del traductor es traducir y entregar una traducción fidedigna, firmada, sea con firma digital, firma hológrafa, lista para que el cliente la utilice, la lleve a legalizar o lo que fuere. Los honorarios no incluyen viáticos, gestiones ni trámites conexos. Por ejemplo, la legalización del Colegio de Traductores o la apostilla posterior o lo que fuera. El Colegio de Traductores es quien percibe el arancel por la legalización y utiliza ese dinero para solventar actividades de capacitación, becas,
congresos, etcétera, para fomentar la calidad de la profesión. Y bueno, llegados a este punto, espero haber aclarado cómo es que un traductor hace un presupuesto, en qué se basa, de qué depende esa cotización y te recuerdo que puedo traducir tus documentos estés donde estés, en cualquier parte del mundo, porque yo cuento con firma digital. Mi firma puede ser legalizada también de manera digital por el Colegio de Traductores. Y si es necesario que la apostilles, porque según el país a donde la vas a presentar, si es necesario que apostilles mi traducción legalizada por el Colegio de Traductores, también lo puedes hacer. Así que es un proceso muy rápido, digamos, y todo se hace por mail, así que contactame, cualquier cosa que necesites, quedo a tu disposición. Ahí dejo mi email y mi sitio web en donde puedes ver las preguntas frecuentes. También puedes seguirme en las redes, Instagram, Facebook, YouTube. En todas me encontrás como Translate to Travel. Y bueno, será hasta el próximo video. Muchas gracias.